Amén. Y hermanos, damos gracias a Dios nuevamente por tener el privilegio de continuar con los estudios de las verdades bíblicas importantes. Queremos pedir disculpas por iniciar más noche de lo acostumbrado, pero es que tuvimos un atraso, un inconveniente que no fue por nuestra decisión. Damos la bienvenida a los hermanos que ya están presentes y a los que nos van a ver por internet. También les damos las gracias y les pedimos que estén atentos y que puedan hacer preguntas si ellos lo creen conveniente. Amén. Vamos a iniciar con una lectura de la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, verso 16 en adelante. Amén. Por sus frutos los conoceréis. 7:16, Mateo. 7:16. Vamos a leer hasta el 23. Dice así la palabra de Dios. Por sus frutos los conoceréis. Cógense uvas de los espinos o higos de los abrojos. Así todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleva buen fruto, córtase y échase en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Vamos a orar para pedir la bendición del Señor en esta reunión. Señor amado, en esta hora te damos las gracias porque nos bendices, porque nos concede el privilegio de continuar con el estudio. En el nombre de Jesús te pedimos que estés presente con nosotros para traer tu bendición y tu revelación y el discernimiento de tu palabra santa. Bendice a los que están presentes y ábreles los ojos del entendimiento y que ellos puedan, Señor amado, consagrar este momento a prestar atención al estudio de tu palabra santa. Gracias, Señor amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre amado. Amén y amén. Pueden sentar. Como dijimos al principio, estamos estudiando 29 verdades bíblicas importantes. El tema que hoy vamos a estudiar consiste en el fruto del Espíritu. Hay dos temas en estas páginas, pero no creo que podamos estudiar los dos. Vamos a hacer lo posible de estudiar por lo menos uno, que es el fruto del Espíritu. El siguiente es la restitución, pero ese va a ser para el siguiente sábado. Amén. La introducción nos dice así. Quiero decirles que cualquiera que tenga alguna pregunta puede hacerla con toda libertad, y si tiene un comentario lo puede hacer, y lo vamos a tratar de comprobarlo a la luz de la palabra de Dios. Dice así, introducción. Aquí tenemos dos versos bíblicos, solo se toma lo que está relacionado con el tema de la restitución del fruto del Espíritu, y dice así: hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Por lo general, a veces estos versos son mal interpretados, porque la gente piensa que se refiere a que si uno no da buen fruto, pues uno pierde la vida, va a perder la vida. Pero no, el ser cortado y echado en el fuego significa que Dios que el Espíritu de Dios no se manifiesta en nosotros cuando uno no se esfuerza por llevar buenos frutos.
claro que el llevar buenos frutos no es algo de nosotros mismos, sino que es producto de tener una experiencia personal con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes son observadores, en el pasado se ha tenido la tendencia de pensar que la gente buena va a ir al cielo y los que no son buenos van a ir al infierno. Eso es lo que siempre se ha dicho, y algunas personas han llegado a creer que hay buenos y hay malos. Pero en realidad, desde el punto de vista bíblico, toda la humanidad es mala. No mala en el sentido de que todos sean asesinos o criminales, no. Malos en su naturaleza, ¿entiendes? Porque Dios hizo al hombre santo, Dios hizo al ser humano perfecto, pero el hombre se rebeló en contra de su creador, y las consecuencias de esa rebelión fue que todos los descendientes de Adán nacieran caídos de la gracia de Dios. O en otras palabras, separados de la gracia de Dios. Entonces, esa situación de que toda la humanidad se perdió en Adán, Dios decidió corregirla por medio de enviar a su Hijo, Jesús. Amén. Jesús, según la historia bíblica, Jesús es conocido como la simiente de Abraham. Jesús es la simiente de Abraham. Entonces, todo lo que se perdió en el Edén por causa de Adán se puede restaurar a través de Jesús. Si las personas creen de todo corazón en Él. Cuando Cristo vino, toda la humanidad estaba caída, sin Dios y sin esperanza. Pero cuando empezaron a creer en Él, empezaron a ver ya hijos de Dios. Uno no es hijo de Dios porque sea creación de Dios, no. Toda la humanidad es creación de Dios. Pero hijos de Dios solamente se puede llegar a ser hijo de Dios solamente por medio de creer en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Ahora esta lección está dirigida a aquellos que ya creyeron, que ya tuvieron una experiencia y que se supone que deben dar frutos. ¿Entiendes? Amén. ¿En dónde está escrito en la Biblia que dice que todos somos creación, pero no todos somos sus hijos? Así como en esas palabras, no. Bueno, pero más o menos. Pero está escrito en la Biblia que el hombre cayó de la gracia por haber comido del fruto del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, y que esa caída repercutió en todos los descendientes de Adán y Eva. Así es. Ahora bien, toda la gente nació ya caída de la gracia de Dios, y Cristo viene para restaurar a la humanidad al estado original en que Dios los puso en el Edén. Por eso Adán es el padre de la creación humana, natural, y Cristo es el padre de la creación espiritual. Si ustedes entienden la diferencia entre la creación natural y la creación espiritual, ¿me podrían explicar cómo lo entienden ustedes? Bueno, la creación natural fue porque Adán fue descendiente de Dios, o sea, fue el primer hijo de Dios, ¿no? La primera creación de Dios, ¿no? La primera criatura. Criatura que creó Dios. Y Jesús es espiritual porque Él fue el que restauró la espiritualidad en los seres humanos. O sea, al momento de que las personas empezaron a creer, creó la espiritualidad en los prójimos. O sea, sí, o sea, Adán fue hecho de la tierra. Adán fue hecho del polvo. Ajá, del polvo. Y Jesús vino del cielo. Jesús vino del cielo. La palabra de Dios dice que cuál es el terreno, así también los terrenos. Para nada. ¿Y cuál es el celestial?
así también los celestiales. Sí. Amén. Entonces, por eso es que la lección de hoy está enfocada en aquellos que ya creyeron en Cristo y aquellos que todavía no han creído, no han tenido una experiencia espiritual con Él, por lo menos pueden escuchar y comprender la necesidad de acercarse a Él. Por eso dice, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esto lo dijo Juan el Bautista, cuando inició la predicación del reino de los cielos. Y se lo dijo a Israel. Juan esperaba que Israel diera frutos porque para ese tiempo Israel era la iglesia de Dios. Ninguna otra nación era pueblo de Dios. Solo Israel era considerado la nación de Dios. Es cierto. Entonces Cristo vino a buscar a Israel como la nación de Dios. Y Juan esperaba que siendo la nación de Dios, ellos dieran frutos dignos de un verdadero arrepentimiento, por lo menos aquellos que venían al Jordán para ser bautizados de él en el Jordán. Él les dijo, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Ahora bien, y luego, y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esto significa que si una persona, teniendo la experiencia de ser un hijo de Dios, y se resiste a dar fruto, esa persona es separada el Espíritu Santo ya no le va a ayudar, porque él se resiste a que el Espíritu Santo obre en él por medio de la palabra de Dios. Este libro no lo ha escrito, aunque Dios usó a los hombres para escribirlo, pero fue redactado por el Espíritu Santo. Entonces, los que creen en Dios deben de tener el cuidado de ajustarse a lo que dice la palabra de Dios. Si no conocen la palabra de Dios, si no tienen una experiencia personal con Dios, y si no desean acercarse a Dios, difícilmente podrán dar frutos de un hijo de Dios. El siguiente verso dice así, otros dos versos juntos, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Yo no sé, ¿ustedes conocen la vid? ¿Qué es una vid? Es de las el uvas. árbol de la uva. Es una plantita de uva, ¿verdad? Que produce gajos de fruta, de uvas. Increíble, un bejuquito tan delgadito es tan fuerte para soportar tanto peso. Donde usted va A las viñeras. así donde están los viñedos y va a ver usted cantidad de uvas que tiene la vid. Entonces Cristo dice que Él es como la vid. Yo soy la vid verdadera. Claro que no se refiere a una vid física, literal, sino que se refiere a que Él es el que da vida. Así como la mata de la vid sostiene los pámpanos y los frutos, Cristo es como esa matita que sostiene la vida de todos los que se allegan a Él. Él produce la vida. Y Él dice que Dios el Padre es glorificado cuando uno lleva fruto. ¿Entiendes? Cristo dice que el Padre es glorificado cuando los hijos de Dios llevan fruto. La palabra de Dios dice, ¿verdad? Hablando para que podamos hacer la diferencia entre los dos clases de fruto. El fruto natural y el fruto espiritual. Vamos a leer dos escrituras.
La hermana Jackie nos va a leer Gálatas 5, 19 al 21. Y el hermano Oscar nos va a leer Gálatas 5, 22 y 23. El primero que va a leer la hermana Katy es lo que es el fruto Gálatas, ¿qué, natural. perdón? El fruto natural. Pongan atención. 5:22. 19 5:19. al 22. ¿Y el mío? 5, 20, no, al 21. 5, 22 y 23. Usted es 22 y 23 y ella es 19 al 21. Que la palabra se lee honrando al Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Y dice 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces ustedes ven una lista de cosas que producimos nosotros cuando no teníamos a Dios. Ese es el fruto del hombre natural. Adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, hechicerías, enemistades, pleitos, celas, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, dice, de las cuales os he anunciado que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esa era la condición en que estábamos antes de ser transformados por Cristo, aquellos que ya fueron transformados. Ahora, el fruto de los que ya son hijos de Dios. 22. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿qué significa, verdad? Que cuando las personas han nacido de nuevo, cuando las personas han tenido una experiencia con Cristo personal, ellos tienen amor. El término caridad es para referirse al amor ágape. No es un amor humano, es el amor divino. De Dios. No lo puede producir el ser humano si Cristo no está en el ser humano. Por eso se dice caridad. ¿Ah? Gozo. Ya, caridad, gozo. Vuélvamelo a leer. Caridad. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, Templanza. mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, cuando una persona ya se ha convertido a Cristo, él ya no es violento. Él ya puede amar de verdad. Porque la mayoría de la gente no entiende lo que es el amor verdadero. Todo el mundo relaciona el amor con el sexo. Pero en realidad el amor existe en varios términos. Yo les digo a los hermanos que el amor existe en el término eros para referirse al amor al sexo. Existe en el término filia para referirse al amor recíproco, al amor entre unos y otros, el intercambio. Yo amo y el otro me ama y así, ¿verdad? Y existe el amor ágape, que es el amor que no procede del ser humano, sino que procede de Dios. Solamente aquellos que tienen a Cristo en su corazón pueden disfrutar de lo que es el verdadero amor. ¿Verdad? ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces uno piensa que los sentimientos son el amor verdadero. Pero no es verdad. Los sentimientos cambian de tiempo en tiempo, dependiendo de la condición en que nos encontremos. Hoy podemos estar llenos de gozo y de amor y amorosos y con deseos de llorar y de expresar el amor. Mañana podemos estar amargados, llenos de ira, resentidos. Y muchas personas actúan
diferente con diferentes personas. Ajá. Dependiendo O sea, del trato que les dan diferentes ajá, personas, cambian. entonces cambia. Y no tiene Entonces, que ser así. Entonces, los sentimientos pueden manifestarse. Si uno se deja llevar por los sentimientos, uno puede creer que está lleno del Espíritu de Dios y puede estar equivocado. No es el Espíritu de Dios, sino que es el sentimentalismo humano. O sea, a eso también se conoce como humanismo. Entonces, uno puede confundirse. ¿Y por qué ustedes pueden ver cómo fracasan los jóvenes cuando andan de novio? Porque los varones por lo general le estimulan los sentimientos a las hembras. O a veces las hembras a los varones. Y llegan al extremo de estimularlos tanto que puede llegar alguien a pensar que no puede vivir sin la otra persona. Pero es algo pasajero. Pero en aquel momento es peligroso. Porque la persona cree que es imposible vivir sin eso, sin esa persona. Entonces, cuando llegamos a madurar y a comprender las cosas, nos damos cuenta porque es que el fruto del Espíritu es de gran importancia. Y cuando hablo del fruto del Espíritu me refiero a que los seres humanos somos tripartitos. Somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cuando uno nace del espíritu, el espíritu humano de nosotros es renovado, es regenerado y produce el fruto que el hermano dice: caridad, Mansedumbre, bondad. paz, bondad. Caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas No hay no hay ley. ley. Entonces, no hay ninguna ley, ninguna autoridad que pueda estar en contra de alguien que tenga el fruto del Espíritu. Sin embargo, la ley está en contra de los frutos de la carne. Por ejemplo, el adulterio no es recomendable, la fornicación por lo consiguiente, si es la borrachera, ¿verdad? La envidia, todo lo que describen las obras de la carne es algo que daña a las personas y daña las relaciones entre seres humanos. Y no puede haber confraternidad completa. Puede haber una amistad temporal, pero no completa. Hay mucha gente que usan el tomar, por ejemplo, y dicen, no, pero Jesucristo tomó, dicen. Jesucristo hizo vino. Pero toman eso como para excusarse de que ellos también pueden tomar. Sí, la gente trata de justificar cosas que no entiende. Por ejemplo, mucha gente piensa que el vino que Jesús hizo era un vino fermentado. Y era pura fruta. Y no entienden que si Jesús hubiera hecho un vino fermentado, entonces él mismo se estaría contradiciendo con su misma palabra. Claro. Porque en los proverbios la Biblia dice, no mires el vino cuando rojea. ¿Vale? Quiere decir que ni siquiera lo mire, ya no digamos que lo ingiera. Entrase suavemente, dice, más adentro morderá como serpiente. Entonces, Jesús no hizo un vino fermentado. Pablo también recomienda a Timoteo tomar una copa de vino por causa de que el agua de ese lugar estaba infestada. Entonces, por eso cuando se habla de eso, la gente habla sin entender, ¿verdad? Pero una de las grandes formas de interpretar correctamente la palabra de Dios es que no se contradiga ella misma. Amén. La palabra de Dios no se contradice a sí misma. Ella se interpreta a sí misma. Ahora bien, ¿por qué hay tanta confusión religiosa en el presente? ¿Y por qué muchos tienen resentimientos con algunos movimientos religiosos o con algunos líderes religiosos por la forma como han tratado a su gente? Es porque ellos no entienden la diferencia entre el verdadero pueblo de Dios
y el falso pueblo de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, Satanás es muy astuto, muy inteligente. Él trata de que se parezcan Todo. y que la gente los confunde el uno con el otro. Esa es la misión de Satanás. Satanás se presenta como Cristo, buscando el bien de nosotros. Algunas veces lo han presentado como con cachos y un gancho. Eso no es verdad. Él se presenta como el mejor amigo de nosotros. Y él siempre está tratando de estimular que nosotros satisfagamos los deseos naturales y para que veamos que él nos ama. Entonces, y el que no lo conoce, Que lo compre. cree que es su buen amigo. ¿Verdad? No me desean ningún mal. Y no solamente él, sino que también los que trabajan para él son expertos en hacer esas cosas. Entonces, por eso es importante que aquellos que conocen a Jesús puedan dar frutos, dar el fruto del Espíritu. Sigue diciendo la lección, dice, el dar frutos dignos de arrepentimiento es llevar el fruto del Espíritu, ¿verdad? Llevar el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Porque cuando el Espíritu se escribe con E mayúscula, es algo que ustedes deben de entender que está hablando del Espíritu Santo. Cuando se escribe con E minúscula, está hablando del Espíritu humano. Por eso dice, el dar fruto digno de arrepentimiento es llevar el fruto del Espíritu, lo cual es resultado de permanecer adherido a la viña. Y yo le digo, ¿y quién es la viña? Cristo. Cristo. Si usted vive asido a Jesús, fiel a Él, usted tiene que dar frutos del Espíritu. Uno de esos frutos es el amor, la paz, el gozo, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, la tolerancia. Ese es el fruto que produce el Espíritu en el espíritu de los seres humanos. Luego sigue diciendo, vivir en obediencia a su palabra y seguir su ejemplo. Eso es dar fruto del Espíritu. Vivir en obediencia a su palabra y seguir el ejemplo de Cristo. Si yo le pregunto, ¿por qué Cristo nació en un pesebre? ¿Qué me diría usted? Como un significado de humildad. Ajá. Como una Imagínese usted, ni los hijos de nosotros han nacido en un pesebre. Y nosotros somos pobres, somos seres humildes económicamente hablando. Pero el Hijo de Dios nació en un pesebre. Ahora, ¿por qué? Porque Él tenía que ser ejemplo en todo. Usted no va a ver que Jesús se preocupó por tener una casa. Jesús no se preocupó por hacer dinero, Trabajo. por consagrarse solo al trabajo. Él se preocupó por transmitir a las personas de su tiempo lo que realmente es la vida. ¿Entiendes? La vida que Dios tiene para los que crean en Él. ¿Verdad? Entonces dice, la justicia en Cristo reemplaza la autojusticia. ¿Cuál es la diferencia de la justicia en Cristo a la autojusticia? Dígame. La autojusticia yo creo que es lo que uno quiere hacer por sus propias manos, ¿no? Exacto. Exactamente. La autojusticia es como quien dice, yo me justifico por las obras. ¿Verdad? Si yo hago lo bueno, yo voy a ir al cielo. ¿Cómo se llama eso? Autojusticia. Autojusticia. Nadie puede ir al cielo por hacer lo bueno, porque desde que nacemos malos. ¿Entiendes? Por naturaleza nacemos malos.